un PPT y entiendo que posteriormente a la presentación va a haber espacio pues para comentar y discutir al respecto de las dudas que pudieran surgir y sobre todo sobre cómo esto ustedes lo ven o cómo ustedes podrían proyectarlo en el doctorado en planificación territorial y sustentabilidad, que es el que nos acaba de presentar Fernando. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Bueno, yo preparé específicamente una charla, específicamente una charla de lanzamiento para este momento en el que estamos presentando el doctorado. Y lo que les quiero comentar aquí son como los resultados de una trayectoria de investigación que yo comencé en el 2015 aquí en la Universidad Católica de Temuco. Y les quiero presentar como algunos hitos, algunos resultados importantes y reflexionar sobre todo sobre cómo esta temática de la perspectiva de género o de cuestiones que vienen mucho a lo mejor de los estudios feministas, cómo los vemos en la cuestión de la ruralidad y cómo los podemos proyectar en un doctorado en planificación territorial y sustentabilidad, ¿no? Así es que, bueno, eso es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Comentarles también en relación, por ejemplo, al sentido de la charla Planificación Territorial e Igualdad, que básicamente todos los resultados o las reflexiones que yo les voy a presentar ahora están motivadas por la misma idea, por la misma lógica, la lógica de la igualdad y de cómo la ciencia puede avanzar. Lo lea con... Parece que se metió un audio, ¿verdad? Pero ya. Y de cómo la ciencia puede avanzar en igualdad, cómo puede contribuir a que la sociedad avancemos en igualdad. Y eso es importante mencionarlo porque muchas veces, a lo mejor cuando se habla de género, podemos pensar como en muchas ideas, ¿no? No sé, a lo mejor se vienen a la mente incluso más las ideas de la diferencia, ahora yo lo voy a precisar más, pero a final de cuentas, en gran parte de nuestro trabajo, cuando se habla de esta perspectiva, es hablar para la igualdad. Y bueno, algo que ahora vamos a comentar un poco más adelante. Entonces voy a comenzar. Aquí está. Como les comentaba Fernando, entonces les voy a presentar así como un general de cómo se ha ido construyendo este programa de investigación y cómo a partir de aquí podemos hacer como proyecciones para este doctorado en el que ustedes pues, tienen interés en conocer, ¿no? Que se va a abrir en marzo. Entonces, bueno, yo les voy a ir presentando como algunas de las ideas. Esos son algunos de los proyectos en los que se han ido como constituyendo en realidad todas estas reflexiones y todos estos pues resultados de investigación, que también hemos procurado, ¿verdad?, en diferentes momentos también llevar de alguna forma, transmitir pues a quienes a quienes son responsables de la política pública o también a las personas que efectivamente con las que efectivamente hemos estado trabajando en el campo, en terreno, incluso las mismas participantes de investigación. Ha habido diferentes instancias. Bueno, lo primero, lo que yo les decía, ¿por qué la igualdad? Esto que yo les pongo aquí es una breve historia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. No vamos a profundizar en él, pero sí quiero decir que la cuestión de la igualdad es como un ideario, ¿no? Un ideario que viene, o como lo comprendemos ahora desde este momento, que a lo mejor podemos ubicar en la Ilustración su surgimiento, ¿no? Y a partir de ahí como el tema de la igualdad ha ido cobrando cada vez más posicionamiento, comienza obviamente desde los movimientos sociales, pero poco a poco va tomando fuerza y va impactando en la academia o va impactando en las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de planificación territorial con perspectiva de género, cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género, de políticas públicas con perspectiva de género, desde lo macro hasta lo micro, porque incluso podríamos hablar, no sé, de psicoterapia con perspectiva de género, ¿no? Cuando estamos hablando a diferentes niveles, siempre estamos hablando de igualdad. La igualdad es como un principio básico del movimiento de mujeres y feministas. La igualdad viene siendo un motivo de reivindicación desde finales del siglo XIX, bueno, de hecho desde la Ilustración, si lo vemos así, desde el siglo XVIII, y bueno, ha tenido diferentes facetas, ¿no? Comenzando por, no sé, por el movimiento sufragista, lo que se le llama también, por ejemplo, a lo mejor, cuando comienzan las teorizaciones, estas como, si a alguien le interesa por aquí un poco más de feminismo, ¿verdad? Como el segundo sexo, el libro de Simone de Beauvoir, que van como sembrando la base
de una teoría de la igualdad, desde la comprensión de las inequidades entre mujeres y hombres, en aquel entonces, ¿no? Y que se ha ido como que se ha ido expandiendo o que se ha ido traspolando a diferentes ámbitos, ¿no? Incluso a los ámbitos más personales, como el trabajo de Kate Millett sobre política sexual, ¿no? Que ya está relacionado explícitamente con la sexualidad. Entonces, como eso, ahí viene como nuestro fuerte. Y la segunda tema que se ha ido haciendo mucho énfasis desde los estudios de género es el tema de la diferencia, que aparece ahí también en el centro de esta presentación. Y es que la cuestión de la igualdad ha ido, entonces si empezamos a buscar en la historia de la igualdad, lo podemos hacer desde diferentes tipos de movimientos sociales, ¿no? Desde diferentes aproximaciones, ¿no? En el caso de los estudios feministas, por ejemplo, se ha hecho mucho énfasis después de cierto periodo como no sé, todavía hasta hacia los años 80, que venía muy fuerte el movimiento por la igualdad, tiene una autorrespuesta donde se hace más énfasis en la diferencia, ¿no? En la cuestión de la diferencia. Yo no diría que ahora estamos, como que ya ahora ya solamente hablamos de diferencia y no de igualdad, no, sino que van coexistiendo como las diferentes perspectivas, pero entonces se va hablando de la igualdad, pero a partir de la diferencia. Y ustedes se van a dar cuenta que diferentes estudios desde la ciencia recogen esta tradición, cada vez más la van recogiendo más, y van dando origen a diferentes aproximaciones teóricas, metodológicas, a diferentes formas epistemológicas, ¿verdad? En donde se ponen en juego o donde siempre está detrás la pregunta de cómo vamos a concebir la diferencia y cómo vamos a plantearnos frente a la igualdad. Y la diferencia básicamente entendida inicialmente como la diferencia entre mujeres y hombres, después se puede hablar, no sé, con la cuarta ola, sobre si los posfeminismos van o no en la cuarta ola, pero se puede hablar así como de la diferencia en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos por ejemplo, planificación territorial con perspectiva de género, siempre es importante, o sea, planificación territorial o planificación políticas públicas, en general, cuando se habla de transversalizar la perspectiva de género, siempre piensen, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de diferencia. Y de hacer ciencia, en este caso, de hacer políticas públicas, intervenciones que apunten o que reconozcan las diferencias para avanzar en la igualdad. Pero es más o menos así, ¿no? Ha habido, bueno, les digo, muchas aproximaciones. Ahí por citar algunos, no sé, están los feminismos decoloniales últimamente, no sé, que digamos que son un poco más recientes en comparado a, o sea, el segundo sexo de Simone de Beauvoir, pero que todos van haciendo énfasis, por ejemplo, en qué hacemos entonces con la diferencia entre mujeres o entre hombres a partir, por ejemplo, de pertenecer o no a un grupo, a un pueblo originario o a un grupo particular. Entonces, cuando se habla entonces de la ruralidad con perspectiva de género, estamos hablando de cómo concebir la ruralidad y de cómo generar ciencia para avanzar en igualdad al interior de la ruralidad, pero también desde la diferencia de la ruralidad con lo concebido como lo urbano, o incluso al interior de la ruralidad con las diferentes posiciones o las diferentes subjetividades, identidades, condiciones socioeconómicas que están al interior de los denominados espacios rurales, ¿no? Y bueno, en mi caso yo como soy psicóloga comunitaria, pues obviamente mi aproximación pues proviene desde la sociología o desde la psicología de la ruralidad. Sí está la política nacional, por ejemplo, de desarrollo rural, donde, bueno, podemos encontrar una definición, digamos, a partir de la densidad poblacional, a partir de la disponibilidad del acceso a servicios públicos, ¿verdad? Que es lo que viene allí. Pero que deja de lado, a nuestro modo de ver, ¿verdad? Que somos desde la psicología comunitaria, la psicología rural, pues deja de lado las subjetividades o la vida cotidiana de los territorios. Y dentro de los territorios, les digo, podemos ubicar múltiples instituciones hasta llegar incluso a la familia. Y es eso lo que pretende hacer de alguna forma este trabajo que yo he ido desarrollando desde el 2015 y que de alguna forma es una línea de proyección también que se podría abrir como un cierto enfoque, ¿no? De concebir en este doctorado los fenómenos sociales a partir, si ustedes se fijan, de
de cómo se mueven los procesos o las dinámicas sociales o los procesos psicológicos en el ámbito rural. O sea, los procesos psicológicos, los procesos sociológicos, los procesos económicos, cómo toman vida, cómo cobran vida dentro de los espacios rurales. Y aquí hay un área de investigación, digamos, relativamente muy reciente. O sea, todavía, por ejemplo, si estamos haciendo yo ahora en el FONDESIN unas revisiones bibliográficas sobre, por ejemplo, salud mental y ruralidad. Y bueno, hay algunos artículos, por ejemplo, pero son escasos, ¿no? Por ejemplo, la gran parte de la salud mental, el grueso de los estudios sobre salud mental, pues se han enfocado en poblaciones urbanas. Y ustedes lo pueden ver incluso desde cómo se han, pues, ¿cómo se llama? Como normalizado, estandarizado los test psicológicos, ¿no? Entonces, hay toda como una área de oportunidad en investigación desde estas perspectivas y que están basadas, como apuntan hacia la igualdad y rescatando la diferencia, por supuesto, en asumir directamente las relaciones de poder o las relaciones de opresión como un eje de análisis en los diseños de investigación que se plantean, las preguntas de investigación, el levantamiento de datos, el análisis, bueno, obviamente el tipo de entrega de resultados que se realiza a las personas participantes y bueno, la forma también en que se publican los resultados o cómo se publican, a quién se dirigen las publicaciones, entre otros elementos. Entonces, es como asumir entonces que las relaciones de poder están presentes en nuestro quehacer de investigación, pero también están presentes en las dinámicas sociales. Y esto forma parte de los supuestos epistemológicos, ¿no? Ahí podemos pensar que estamos hablando de fundamentos epistemológicos que a lo mejor podríamos ubicar en la escuela de Frankfurt, o podríamos irlo rastreando, ¿no? En diferentes momentos de reflexión de la ciencia, pero eso, ahí hay como un pilar fundamental. Y asumir que entonces la relevancia de la investigación científica evidentemente reside en la generación de productos catalogados propiamente como dentro de la institución científica, ¿no? Como para aludir a Kuhn, por ejemplo, de que pertenece a la ciencia, pero también como que tenga una relevancia o un impacto, ojalá, político y económico. Y esto es uno de los elementos que, por ejemplo, yo he estado, ustedes van a ver ahí, yo les voy a comentar, como trabajando a lo largo de estos años, o sea, cómo generar y fenómenos, abordajes a distintos fenómenos que tienen lugar en la ruralidad, pero ojalá incluso, no sé, a lo mejor desde enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios, si es que efectivamente eso pudiera aumentar la relevancia político-económica para la transformación hacia la igualdad, ¿no? Y el rescate de las diferencias. Entonces, en general, los proyectos de investigación que he manejado, bueno, son de paradigma cualitativo y se han centrado en mujeres dedicadas a la agricultura familiar campesina. La mayoría, hay diferentes perfiles, ¿no? Pero bueno, trabajan dentro o incluso por diferentes motivos han salido ya de sus unidades económico-productivas, pero en general están como inmersas en este ambiente donde las familias son como de alguna forma autosustentables. O sea, son mujeres que en algún momento de su vida han pertenecido a este tipo de familias o siguen perteneciendo y que, bueno, se dedican, por ejemplo, a la agricultura, se dedican a la huerta, o sea, hacen ese trabajo o tienen emprendimientos rurales, pero siempre dentro como de una unidad familiar donde el trabajo de la familia sostiene, digamos, se sostiene la economía, ¿no? Complementariamente, bueno, hemos hecho revisiones de políticas públicas, trabajos con personal que trabaja dentro de los programas dirigidos al desarrollo rural, pero no solamente el desarrollo rural, sino también educación, salud u otros ámbitos de trabajo dedicados, ¿verdad?, a este tipo de espacios. Allí tenemos algunas de las técnicas como revisión documental, entrevistas, observaciones participantes, grupos focales, que son las que más pues he estado trabajando en diferentes situaciones, ¿no? Y simplemente, bueno, como comentarles algunos problemas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas efectivamente estamos abordando? Por ejemplo, podemos pensar, y para ver cómo la necesidad de abordar de alguna forma también las planificaciones desde la óptica de la ruralidad. Por ejemplo, ahí tenemos la encuesta de la ENUT. Esta es una encuesta que ha salido por ahí últimamente bastante, ¿no? Que dice que las mujeres destinan en promedio 5,9 horas diarias a tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, contra solo 2,7 horas que destinan los hombres. Incluso se habla de que
bueno, si es necesario ¿no? un sistema integral de cuidados, ¿no? En Chile, ustedes lo habrán visto, también eso está hoy día en el debate público. Entonces, si ustedes se fijan, son datos estadísticos muy relevantes, pero que muchas veces en la ruralidad no nos damos cuenta o no están pensados desde el contexto rural, en donde es más difícil, por ejemplo, distinguir cuántas horas destinan las mujeres en la agricultura familiar campesina al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, porque muchas veces es en ese mismo trabajo de cuidado no remunerado donde están generando remuneraciones. Entonces hay más bien como una cierta invisibilidad de ese trabajo que tiene lugar al interior de ese tipo de hogares, ¿no? Ha habido intentos, por ejemplo, de otorgarle valor a este tipo de trabajo, por ejemplo, otorgándole como un valor, ¿no? Un valor como cuánto costaría realizar en el mercado, de si se han hecho propuestas como de cómo aumentaría el Producto Interno Bruto de un país, si consideráramos esto como un trabajo remunerado. Y bueno, es como una preocupación también internacional, como ustedes pueden ver al lado, dice, por ejemplo, a nivel de Organización Internacional del Trabajo, dice, por ejemplo, que las mujeres destinan a este tipo de trabajo no remunerado 268 minutos por día, con 355 minutos por día que destinan los hombres. Entonces, esta es como una brecha, ¿no? Y lo que yo les quiero decir es que si bien tenemos como todos estos datos, por ejemplo, ¿cómo los abordamos en el contexto rural? O sea, esos son algunas preguntas, esos son algunos de los temas que hemos estado trabajando y que, bueno, a mí en lo personal me gustaría seguir abordando, ¿no? Cómo generar, por ejemplo, mayores conocimientos o incluso mejores metodologías para abordar estos fenómenos ya abordados en el amplio contexto, no sé, urbano o nacional, pero asumiendo que en la ruralidad hay ciertas particularidades y que es nuestro trabajo desde las ciencias sociales dar cuenta de esas dinámicas particulares, de esas dinámicas objetivas o de esas dinámicas interpersonales, de esas dinámicas como sociales que están dentro de los territorios, ¿no? Dentro de las dinámicas comunitarias. Hay algunas otras brechas que siempre está el desafío de abordar, brechas en el ámbito laboral, lo que les decía, el 71% de los hombres de 15 años o más está inserto en el mercado laboral, mientras solo un 48% de las mujeres lo está. De aquí, obviamente, ha habido bastantes estudios de ruralidad y género, donde se aborda, por ejemplo, cuáles son las brechas para que las mujeres participen del mercado laboral. Entonces encontramos, por un lado, brechas como inequidad en el acceso a la tierra, en el uso del agua, ¿no? En el control que tienen del recurso hídrico, no sé, otras que tienen que ver directamente con modos de organización familiar, como violencia intrafamiliar, pero en uno u otro caso, como que los estudios son coincidentes respecto de que hay brechas, por un lado brechas en la participación laboral y económica, pero por otro lado también una cierta invisibilización de su trabajo. O sea, efectivamente hay trabajo, pero es trabajo no reconocido. Entonces, parte, por ejemplo, de del trabajo que se hace en investigación, pues es cómo visibilizar este trabajo que se realiza al interior de los hogares en la agricultura familiar campesina por parte de las mujeres, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos también, por ejemplo, les digo, hay algunos, si bien ya incluso relacionar el trabajo doméstico con la salud mental de las mujeres es ya complejo, digamos, hablando a nivel de la gran disciplina de la psicología, y ha sido menormente estudiado, todavía hacerlo más desde el tema de la salud mental en el contexto rural, pues es aún menos, ¿no? Sí hay por ahí algunos estudios, pero todavía no, digamos, no forman parte de una gran tradición hegemónica dentro de la psicología. Por eso es lo que habla mucho la psicología rural, ¿no? La psicología rural intenta retomar estos elementos para insistir en que son áreas de investigación y que son áreas que ameritamos pues trabajar de nueva cuenta, ¿no? Sobre todo en temas de hoy día donde está en debate pues, sobre, por ejemplo, la sustentabilidad o como el derecho a una alimentación digna, el derecho a un trabajo digno, que son temas que efectivamente tienen que ver con la ruralidad, ¿no?
el derecho, por ejemplo, al trabajo digno de los sectores rurales, ¿no? Que se realiza ahí, o el trabajo, o cuando se está debatiendo acerca de, no sé, la soberanía alimentaria, la calidad de la calidad de la alimentación. O sea, son temas relevantes y que tenemos que mirar pues desde esta lógica social. El tema, por ejemplo, de la escasez hídrica, que ahí también aparece ahí, o sea que donde, bueno, ahí hay áreas de oportunidad como qué tanto acceso y control tienen las mujeres sobre el recurso hídrico, o cuál es su papel, qué rol juegan en el abastecimiento, por ejemplo, al interior de sus hogares, y que son temas, por ejemplo, ya les vuelvo a decir, de debate como, bueno, el agua como el derecho a un, si podemos no pensar el agua como un derecho para el consumo humano, ¿cierto? Más que como, o sea, no solamente como un derecho como para la producción. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, algunas investigaciones, ¿no? Que, bueno, han relacionado la escasez hídrica con, por ejemplo, la salud física de las mujeres, en este caso en Chile, asociado pues al constante trabajo de acarreo del agua, ¿no? O con algunos elementos como psicológicos, como estrés, incertidumbre, inseguridad, debido también pues al problema de la escasez hídrica que se enfrentan, no solamente aquí en la región, ¿no? Sino en otras regiones de Chile y en general del mundo, y que está asociado pues a lo que veníamos al principio, las relaciones de poder y quién controla los recursos. Es algo, bueno, que mucho ha insistido, ¿no? En la perspectiva feminista. Ahí hay algunos números, ¿no? Sobre qué les digo, qué podemos estudiar en la ruralidad, no sé, podemos estudiar, por ejemplo, las brechas de género en conciliación trabajo-familia, podemos estudiar, por ejemplo, los derechos de aprovechamiento de aguas, que son el punto 3 que aparecen hacia la derecha, el punto 3, ¿no? Por ejemplo, dice de los 19.075 registros de derechos de aprovechamiento de aguas que existen en la región de la Araucanía al 15 de enero del 2020, solo el 17,99% lo administran mujeres. O sea, son elementos que podemos encontrar efectivamente la causa en factores que, bueno, algunos podrán ser históricos, otros sociológicos, otros psicológicos, y que nuestro trabajo en investigación pues ir discriminando dónde están las causas en diferentes niveles o desde diferentes dimensiones que van manteniendo la desigualdad, ¿no? Que van determinando que permanezcan las brechas de género. Y aquí yo les voy a presentar algunos resultados del proceso de investigación que comienza en el 2015, les digo, cuando yo ingreso a la universidad. Y bueno, algunas como aproximaciones que he hecho en este escenario. Por ejemplo, aquí tenemos estos resultados. Estos fueron de los primeros resultados, ¿no? Donde se hablaba en aquel entonces de ruralidad, género y empoderamiento. El término empoderamiento fue una teoría, ¿no? Ha sido una teoría como que ha tenido amplia repercusión en la psicología comunitaria y también en la psicología dirigida a los sectores rurales o en general a las personas como que enfrentan situaciones económicas muy adversas o lo que se le llama una situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este artículo, pues ahí reportábamos toda esta tradición de cómo el concepto de empoderamiento sirve para efectivamente comprender cómo ciertos trabajos, no todos, pero sí ciertos trabajos que se realizan al interior de las unidades domésticas permiten avanzar a las mujeres hacia el cuestionamiento de los roles domésticos y hacia avanzar, ojalá, hacia la independencia. Pero como describiendo el proceso, ¿no? Que no es como automático, como ahí vienen preguntas como ¿en qué condiciones un trabajo efectivamente contribuye al empoderamiento y en qué condiciones no sé, puede mantener el status quo? Y otra cosa importante, ¿hasta dónde llega el empoderamiento? O sea, ¿cuál es el alcance? Porque muchas veces el alcance obviamente es limitado, ¿no? Para la persona que observa desde el exterior y que a lo mejor viene del mundo universitario, urbano, pues el empoderamiento es limitado, pero el reto está en comprender ese fenómeno en el contexto cultural, histórico, social y en su relación con el mundo urbano y con el mundo de las políticas públicas nacionales. E incluso comprenderlo intergeneracionalmente, porque a veces el empoderamiento de las mujeres se va dando como por generaciones, ¿no? Entonces las madres van abriendo caminos para las hijas.
o para las nietas, incluso a base de sacrificios propios. Entonces, este tipo de estudios, bueno, ha tenido yo creo importante desarrollo en Latinoamérica y también en Chile, ¿no? Ese es uno de los artículos que en su momento se publicaron. Aquí hay otro, este ya intenta no mantener el tema en la cuestión de la subjetividad, como a lo mejor de este empoderamiento subjetivo o familiar, que todavía es más como, obviamente sí es político, ¿no? Pero está como más centrado en el ámbito de lo privado, ¿no? Y este caso, por ejemplo, en este otro artículo, ya en este artículo avanzamos hacia llevar o pensar estas dinámicas sociales, dinámicas psicológicas en el mundo o en relación con el mundo público, en particular con los programas de desarrollo rural, con los programas que efectivamente pretenden en la política pública de Chile, de incorporar a las mujeres al ámbito productivo en los sectores rurales, muchas veces hasta oportunidades de emprendimiento. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, en este artículo lo que publicamos, pues fueron como cómo se da ese engarce o cómo se da esa intersección entre la persona, ¿no? Digamos, la persona que se dedica a la agricultura familiar campesina y cómo se engarza o cómo se articula con este programa que pretende de alguna forma llevarla al emprendimiento. Y cómo se da esa articulación y hasta qué alcance otra vez, ¿no? Y además de todo, con qué distinciones, con qué diferencias, porque una cosa es el objetivo del programa y la otra es el objetivo de la propia persona al estar allí involucrada y las condiciones a partir de las cuales se involucra. Entonces, bueno, en ese artículo, por ejemplo, se distinguen las diferentes motivaciones en este caso, de las mujeres para participar de este tipo de programas y de los límites que tiene también su participación. Muchas veces los límites provienen del contexto institucional, pero muchas veces provienen también de una cierta respuesta cultural frente al programa que se plantea, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres lo que proponen, y de ahí viene el siguiente tema, proponen es, por ejemplo, mantener cierta relevancia al cuidado. O sea, de alguna forma, mantener ciertas formas de actuación que permitan sostener socialmente la labor, pero sin descuidar, por ejemplo, la labor propia, la labor propia de los roles de género que llamamos desde los estudios feministas tradicionales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ahí tenemos un capítulo del libro, este no es otro, pero donde se habla acerca de, bueno, se puede hablar, por ejemplo, de un feminismo con perspectiva rural, o sea, y ahí hacemos tenemos unas líneas, algunas reflexiones, porque en realidad los estudios feministas pues se han centrado mucho, y es una de las críticas que se le hacen al feminismo, pues en mujeres europeas, norteamericanas, ¿no? De clase media alta, o bien en Latinoamérica desde quienes representan ese ideal. Hay algunos feminismos a lo mejor, o algunos diálogos que vienen más desde los pueblos originarios, pero queda como todo un limbo, como viene también desde las políticas públicas en el trabajo con mujeres, de bueno, ¿y qué pasa con las personas en el contexto rural? Porque no son necesariamente de un pueblo originario, o sea, o si lo son, no solamente son de un pueblo originario, tienen ciertas características propias del contexto rural. Y una de ellas es el tema del cuidado y cómo se piensa el cuidado en estos sectores, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en ese artículo, bueno, lo que reportamos es de alguna forma cómo es más bien un desafío desde las políticas públicas para el desarrollo rural asumir el tema del cuidado y cómo sí hay como algunos indicios, algunas iniciativas, pero son iniciativas todavía esporádicas, son iniciativas que no tienen el peso suficiente para transformarse en un sistema integral o en un mecanismo integral de evaluación de cómo operar, por ejemplo, en el contexto rural. ¿No? Eso es lo que más o menos, así como a grandes rasgos, se reporta en ese artículo. Y en este otro que estamos
trabajando, lo que, por ejemplo, estamos viendo es cómo se da ese proceso de inserción al ámbito productivo en el caso de las mujeres rurales, pero muy de la mano de sus roles de género tradicionales, ¿no? Y de cómo a lo largo de la vida hay como diferentes momentos claves, hay momentos vitales en donde la persona eventualmente decide o puede decidir romper o no con sus tradiciones. Romper o no como o sea, no al 100%, pero sí toma la decisión de continuar o no, por ejemplo, en el contexto de la agricultura familiar campesina, o migrar, o, o no sé, o toma la decisión de privilegiar su contrato laboral por sobre su contrato familiar. O decide por el contrario favorecer más bien el cumplimiento de sus obligaciones, responsabilidades o intereses o incluso necesidades, demandas personales, familiares, por ejemplo, su inserción propiamente en un trabajo que le va a dar mayor remuneración y sobre todo mayor visibilidad, ¿no? Entonces son formas de ir rastreando como las subjetividades o las trayectorias de vida de las personas y los momentos decisionales que acompañan a este proceso de transición, este proceso de desarrollo en la propia trayectoria. Este es un artículo que todavía está en elaboración, que todavía estamos trabajando, ¿no? Y bueno, ya así como para acercarnos a las conclusiones, bueno, esos son algunos ejemplos de resultados, ¿no? Tenemos algunos otros, pero bueno, esto que por el momento me gustaría hacer énfasis, para pasar ya más que nada a la reflexión desde las conclusiones y a pensar cómo pues los fenómenos muchas veces requieren abordajes intersectoriales, ¿no? E incluso interdisciplinarios, o incluso se podría hablar tal vez de transdisciplinarios, o sea, son temas de debate. Por ejemplo, ahí tenemos lo rural, pero cómo no necesariamente tiene que ver solo con la agricultura, sino que tiene que ver también con la salud, con la familia, tiene que ver con, por ejemplo, en general, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, ¿no? De Género, Educación, Trabajo, el Medio Ambiente, y en sí, ¿no? O sea, tenemos como múltiples sectores en donde los fenómenos se van complejizando, y entonces pudiéramos pensar que la salud mental es algo que compete exclusivamente a la psicología. Pero en realidad vemos, y en el contexto rural se observa mucho más que no es así. O sea que la salud mental está muy relacionada con, por ejemplo, la escasez hídrica, ¿no? Y que es importante ir haciendo estas interconexiones entre las disciplinas científicas e ir generando desarrollos de investigación que puedan dar cuenta de la complejidad que viven las personas en sus familias, comunidades, en general en los territorios. Eso es lo que intenta representar este gráfico. Y bueno, les digo, ¿qué significa analizar la ruralidad con perspectiva de género? Pues significa preguntarnos por las características que deben tener nuestras estrategias, nuestras acciones, ya sea en investigación, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de, no sé, de la intervención, en el ámbito del diseño y evaluación de las políticas públicas, como qué características deben tener estas acciones para que efectivamente den cuenta de algo que veíamos al principio, que den cuenta de la diferencia de las diferentes identidades, posiciones, proyectos que hay al interior de los territorios. Y no solamente que den cuenta de las diferencias, sino que además ojalá propongan acciones que avancen hacia la igualdad. Pero eso es algo complejo, ¿no? Porque muchas veces avanzar hacia la igualdad no necesariamente quiere decir avanzar en los mismos términos en los que el sistema está planteado, ¿no? Sino a veces implica repensar los fundamentos desde los cuales está planteado, por ejemplo, el proyecto social y cómo se pueden plantear otros proyectos, o qué, desde los territorios, qué otros proyectos van surgiendo o qué otros proyectos están en disputa con respecto a los proyectos más hegemónicos. Entonces, avanzar siempre entonces desde la diferencia, pero hacia la igualdad, que eso es algo que nos dicen los estudios de género. Eso quiere decir tener en cuenta las particularidades, diferentes necesidades o diferentes demandas, problemáticas, no solamente de mujeres y hombres, sino entre mujeres, entre hombres,
no sé, entre diferentes identidades en general, ¿no? Que están en las zonas rurales. Y bueno, ¿cómo tienen lugar las relaciones de poder en esos territorios? Las relaciones de poder que se ven en acceso a recursos, en control de recursos, en proyectos sociales, en oportunidades de participación política, ¿no? E incluso en las propias subjetividades. Eso también es importante, porque el empoderamiento, por ejemplo, que es un término que así con lo que comenzamos la investigación, el empoderamiento puede ser un término que nos dice, o sea, sí, ¿no? O sea, la persona puede empoderarse comunitariamente, pero también hay un nivel de tipo subjetivo en ese proceso. Obviamente pues hay que fomentar o contribuir a que se fomenten habilidades de participación, siempre como con el espíritu comunitario, donde las comunidades, los territorios son los que ojalá en la medida de lo posible, como lleven a cabo las iniciativas, como que aquí la ciencia procura visibilizar muchas veces estos movimientos, visibilizar estas acciones sociales y transformarlas también en un instrumento de negociación, incluso para las propias comunidades en el mejor escenario. Y si no, bueno, pues de alguna forma como intermediario para que se avance ahí desde las políticas públicas. Les digo, impulsar procesos de toma de decisiones, o sea que ojalá por ejemplo, entonces si hacemos un proyecto de investigación aplicada, ojalá que ese proyecto de investigación aplicada efectivamente pueda ser transferido a comunidades, a grupos en los que participen activamente en el proceso de decisiones, que contribuyan a transformar las relaciones de poder al interior de los hogares, roles reproductivos, productivos al interior de los hogares, pero les digo, llevarlo también, por ejemplo, estos espacios de diálogo entre lo privado y lo público y al ámbito propiamente público. Y hay un muy, muy importante trabajo de los estudios científicos de reconocer o visibilizar el trabajo que se realiza por las personas al interior de los hogares y ojalá de hacer también intervenciones o de hacer acciones para que también social y comunitariamente se vayan contribuir a que se vayan repensando el aporte que realizan las mujeres en general, no sé, niños, niñas, ¿no? A veces también desde muy corta edad están trabajando, están visibilizando, o sea, visibilizar esos trabajos y lo que implica para su crecimiento, para su desarrollo, para sus opciones de vida. Bueno, hay algunos testimonios de algunas entrevistas que se han recogido a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, todo lo que vive acá depende de mí, desde el pasto hasta mis hijos. Me levanto a las 6 a.m. y termino cuando se oscurece. Yo trabajo todo el día, a veces mi hija me dice, nunca juegas conmigo. El agua me dura para 2 días, entonces voy y cargo 50 litros porque me dieron una carretilla. Y es imposible hacer un trámite, yo cuido a mi mamá y ella está postrada, además uno va y no consigue nada, tiene que volver al otro día. Bueno, está el tema, por ejemplo, en el tema del agua profundicé poco, porque ahí es recién que se adjudica este año, hace algunos meses, por parte de la universidad, el instituto para formar, el proyecto para formar el Instituto del Agua Rucaco, aquí, bueno, en esta institución de educación superior. Entonces recién van a empezar por ahí algunos proyectos que están pensando abordar el tema igual de la agricultura familiar campesina, de la ruralidad, desde la perspectiva de los recursos hídricos, pues también con perspectiva de género, ¿no? Pero por eso ahí les he presentado menos información, ¿verdad? Bueno, aquí están las referencias que aparecieron a lo largo del PPT, ¿no? De esta presentación, aquí para que ustedes puedan verlas, y si quisieran algún texto consultar, pues con mucho gusto me dicen y yo se los puedo compartir. También, ¿verdad? O alguna duda que tuvieran, pues eso sería todo. Muchas gracias y yo creo que pues comentamos, ¿no? Acerca de este doctorado en planificación territorial y sustentabilidad. Muchas gracias, Gloria, por la interesante presentación. Vamos a abrir ahora unos minutos de preguntas, consultas. Si alguien quisiera iniciar, quisiera partir. Vemos que hay invitados externos, también internos y colegas también del doctorado. No sé si hay alguna consulta, comentario. Podría partir preguntándote, Gloria, ¿cómo ve el tema de la inserción productiva en el tema de la ruralidad?
sobre todo pensando en los procesos de cambio de uso del suelo que se están viviendo. De una u otra forma, estamos enfrentando un avance de la frontera agrícola. Ese avance de la frontera agrícola está cambiando la matriz socioproductiva. Hoy hay cultivos que antes no había en el campo. ¿Cómo ves ese proceso de cambio en este contexto de inserción productiva desde el punto de vista de las temáticas que investigas en la ruralidad? Muchas gracias, Fernando. Pues mira, lo que yo pienso que corresponde hacer a los proyectos de investigación, en este caso yo pensaría, no sé, al menos por ejemplo desde el Instituto Rucaco, lo que pensamos hacer en este proyecto, lo que pensamos hacer es generar diversas mesas de diálogo, por ejemplo, en donde involucremos ojalá en el mejor de los escenarios a diferentes actores sociales que están involucrados pues en estos procesos de cambio territorial, porque bueno, muchas veces están motivados pues por factores económicos o algunas veces mucha desconfianza social también, asociada a algunos otros actos como pues que han sucedido en los territorios, no sé, a las luchas, por ejemplo, las reivindicaciones indígenas, ¿no? Las reivindicaciones territoriales o el trabajo de las grandes empresas en los territorios rurales. Entonces, bueno, ahí lo que yo te puedo comentar es que desde Rucaco es una de las preocupaciones y que una de las cosas que ojalá podamos hacer durante el mes de enero sea hacer mesas de diálogo que específicamente tomen como eje de análisis a la dimensión hídrica, pero que yo creo que el reto está en sentar, ojalá en una mesa de diálogo a los diferentes actores sociales y en la medida de lo posible, ver si se puede, no sé, a lo mejor, yo no sé si encontrar, no sé, una solución o un acuerdo, ¿no? Pero sí por lo menos empezar a dialogar o empezar a aumentar los lazos de comunicación entre los diferentes actores sociales. Así es que esos son uno de los proyectos que tenemos en enero. Y bueno, vamos a sistematizar la información y ojalá, bueno, yo les comentaré los resultados. Vamos a estar trabajando en eso en enero, y yo creo que hasta por ahí, por abril. Gracias, Gloria. Tenemos ahí una consulta de Stephanie Repol. Dice, buenas tardes. ¿Cómo se observa desde las comunidades campesinas agricultoras la sequía? ¿Se asocia con el cambio climático o se piensa como otro tipo de problemática? Está muy en la línea aquí de lo que tú señalabas. Sí, bueno, sí, al respecto, les digo, esto es algo que todavía vamos propiamente profundizar, porque específicamente en sequía está el trabajo del Instituto Rucaco, pero sí tenemos algunos datos previos del trabajo desarrollado antes, en donde al menos en el trabajo que se ha realizado, que sí es bastante como de alcance territorial en la región de la Araucanía, al menos, de parte de las comunidades campesinas como que hay una conciencia, como por ejemplo, ¿cómo se observa? Dice, como que se observa como, no sé si como una desesperanza aprendida, pensándolo así como desde la psicología, pero sí se observa como que hay una brecha, como que hay una brecha en el control de los recursos hídricos, en el cual disponen de los recursos hídricos las grandes empresas o los grandes productores, y donde las políticas públicas tienden a privilegiar como a estos otros actores sociales en ese control o en ese uso del recurso hídrico. Entonces se asocia como que hay como estos grandes actores que concentran, al menos en los datos que yo he levantado, que concentran de alguna forma como los recursos hídricos y que dejan de alguna forma a las pequeñas agricultoras como sin control o sin acceso al agua. Yo no sé, yo creo que sí hay algunos indicios de que lo asocian al cambio climático, pero más que al cambio climático como a un problema de orden social, como a un problema que después fue lo que fundamentó el proyecto en el área social para la creación del Instituto Rucaco, como un problema de gobernanza o como un problema de cómo nos organizamos para el control del recurso hídrico, más que a un problema de sequía, que evidentemente sí se reconoce, pero al menos como que en la vivencia cotidiana de las personas es como
como una disputa que adquiere más que nada un carácter como de injusticia. Más que de, o sea, al menos en los datos que yo he recogido, yo quizá a lo mejor alguna persona, un biólogo, alguien de recursos naturales, haría más énfasis en la sequía, en la conciencia del cambio climático. Pero al menos en los datos que yo he recogido hay como una más pensamiento de que, o atribución causal a la injusticia en la distribución de poder y en cierta, de alguna forma, responsabilidad de los gobiernos o del Estado por mantener un sistema que es injusto y como que de alguna forma deja como en desprotección a la persona, que no tiene los recursos para, por ejemplo, hacer frente a la sequía o generar, por ejemplo, el control suficiente del agua o de la calidad del agua para salir adelante en sus propios proyectos, que pueden ser a lo mejor menores para el gobierno, ¿no? Pero que para la persona son su modo de vida. Gracias, Gloria. Tenemos ahí levantada la mano de Jorge Olea. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes. Gracias, Gloria, por tu presentación. Los que trabajamos temas rurales siempre andamos buscando ahí dónde, porque en realidad es una temática que no es tan masiva, por lo menos el área donde uno se mueve, que es la geografía, los urbanos nos tienen harta ventaja. Pero la pregunta o la consulta, en realidad, mirando tu trayectoria, que me pareció bien interesante esta mirada bien en distintas escalas, ¿no? Como de la política pública, de las políticas también más, o de las formas más cotidianas de autorreproducción de los grupos. Creo que hay hartos elementos que también he venido pensando. Y en realidad mi consulta o pregunta va sobre el tema de sobre todo cuando tú hablabas de la forma asociativa que podría tomar, sobre todo considerando los desafíos del ámbito rural hoy día. La escasez de agua, por ejemplo, requiere una organización fuerte. Las APR son como el modelo clásico, pero probablemente haya que empezar a avanzar hacia otros lugares. En temas de soberanía alimentaria, de agroecología, no sé, todos los desafíos que estamos mirando, sobre todo en contexto de cambio climático, de fortalecimiento de la desigualdad productiva en los territorios. Entonces, un poco la pregunta iba hacia, considerando también que las políticas públicas apuntan a seguir entendiendo al habitante rural como una unidad productiva en el fondo, ¿por dónde ves tú? Y perdón por ser tan enredado, pero y viendo también que la base del funcionamiento rural hoy día se debe al trabajo reproductivo femenino en el fondo, que es la que mantiene la casa, mantiene el espacio rural, mientras se va proletarizando y urbanizando el modelo productivo masculino en el fondo. El que mantiene el espacio, la que mantiene el espacio rural sigue siendo la mamá, la mujer, la abuela. Entonces, ¿cómo ves tú este horizonte de posibilidad del trabajo asociativo, por un lado, las políticas públicas que siguen viendo a todos los habitantes como una unidad productiva individual o una suerte de pyme, una micropyme en el fondo, al cual le dan crédito para que instale cositas chicas en su... Y al mismo tiempo, lo que señalaba un poco Fernando, de esta pérdida también de las formas tradicionales. O sea, hay como un jaque mate, un jaque, para no dejarlo en mate todavía, en todos los elementos que están ahí, y apelando un poco a todo el trabajo que tú ya llevas y las distintas escalas por las cuales lo has mirado, ¿por dónde crees tú que, o si existe este horizonte de posibilidad, por dónde podría ir? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo pienso, bueno, por ejemplo, yo creo que uno de los elementos que a mí, yo por allí me he estado preguntando es, por ejemplo, cómo se construyen o cómo dar pie a asociaciones, como qué tipo de asociaciones o para qué, en un contexto bien complejo, porque por un lado, el mundo, efectivamente, la política pública sigue siendo muy neoliberal y en ese sentido está muy centrada en el sujeto, en el individuo que triunfa, ¿no? Por otra parte, los territorios tienen tradiciones mucho más entre familiares y algunas comunitarias, porque también está la tradición familiar muy fuerte de la unidad familiar campesina, pero cuando vas a los territorios, por ejemplo, mapuche, ahí hay una tradición como comunitaria,
pero también como también transversalizada por otras lógicas, como por ejemplo incluso religiosas, ¿no? Como del avance de las otras religiones, ¿no? De cristianas que han llegado al territorio, o el mismo proyecto por ejemplo, de la política pública que busca sacar, por ejemplo, a las mujeres de la familia y asociarlas con otras mujeres. Y entonces romper en ese sentido como la dinámica, digamos, la dinámica natural de los territorios, que son más bien como tradiciones familiares y como organizaciones comunitarias, a lo mejor son como lideradas por otro tipo de organizaciones, como por ejemplo las iglesias, ¿no? Entonces, yo lo que pienso como, no sé, por otra parte veo también, y ahí yo tengo un conflicto, porque por una parte cuando vamos a hacer estudios sobre asociacionismo, y que, por ejemplo, las asociaciones que hemos trabajado, efectivamente como que a las mujeres se les abre como el espectro, se les abre como la mirada, así como aprenden como cosas de tipo... a lo mejor más ligado a las lógicas más tradicionales feministas, como más desde el sujeto, desde ellas como sujeto, y empieza a reconocerse mucho más su trabajo en este término de visibilizar, de hacerlo visible. Pero por otra parte, tampoco nunca termina por ser una asociación, o es difícilmente logra por ser una asociación, así en términos como la conocemos a lo mejor en el contexto urbano o más occidental, terminan a ser son como asociaciones, al menos con las que hemos trabajado, son como asociaciones muchas veces como, a veces que no se sostienen en el tiempo. Algunas sí, pero otras son como más pragmáticas, como para postular algún subsidio, ¿no? Algunas se sostienen en el tiempo, efectivamente, pero se enfrentan, por ejemplo, a la gran barrera de que hay un límite que ya no puedes pasar porque tienes que competir con alguien que no tiene los recursos nunca para ganar o para sobreponerte, por ejemplo, a las grandes cadenas de producción, ¿no? A los grandes productores. Ahí como que hay un límite. Y por otra parte, veo que hay también cierta desconfianza dentro como de las familias o dentro de las personas para asociarse con personas externas al ámbito familiar. Entonces, como que falta ahí como a lo mejor más capital social, ¿no? Como que ahí también falta como reforzar de alguna forma el capital social. Entonces, yo lo que considero es que, bueno, uno, como que al menos el asociacionismo, así como en términos productivos, es complejo porque hay un límite en donde por lo general las asociaciones ya no transitan, y que es el límite cuando se tienen que enfrentar a grandes mercados, ¿no? Ahí ya no hay hay una traba. Entonces se han hecho iniciativas sobre como, por ejemplo, cómo pueden asociarse y vender a través del internet. Por ahí también hay algunos, creo que por ahí hay un proyecto de Blaise Pantel, del académico de ciencias sociales, que como a lo mejor de alguna forma entiendo yo que como que intentaba generar alternativas, como, no, yo no diría como para hacer frente a la gran asimetría que hay al momento de enfrentar como a un gran productor, pero sí como repensar cómo se pueden articular al mercado. Ese es el punto, cómo esas asociaciones se pueden articular al mercado, a través de qué estrategias. Pero por otra parte, hay como sentidos en disputa, ¿no? Sentidos en disputa que tienen que ver con realmente qué es la economía y qué es lo que buscan las productoras, y que no tienen que ver con articularse al mercado desde la lógica tradicional. Entonces yo creo que las asociaciones son hoy día posibles, pero que habría como que a lo mejor repensarlas, o las personas se pueden ir repensando en cómo asociarse, desde pensarse como qué tipo de proyectos quieren construir para articularse al mercado, o para articularse con el gobierno, con las políticas públicas, pero no va a ser como las políticas públicas como consideran, ¿no? Porque además de todo lo plantean como un objetivo, pero tampoco hay el camino para que eso suceda. Entonces más bien son como asociaciones que van más en disputa, por ejemplo, por la soberanía alimentaria, como hay algunas asociaciones ya incluso nacionales o internacionales. Yo creo que en ese sentido son posibles como para repensar proyectos
repensar proyectos desde las bases o desde las tierras, desde los territorios. Eso sería como mi reflexión. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias Gloria. Tenemos la última consulta y estamos en los tiempos, así que ahí con esta cerraríamos. Dice, ¿cómo se insertan estas dinámicas territoriales y de género respecto a la nueva constitución que se viene gestando y construyendo en el país? Una pregunta de José Fernández. Gracias José. Pues miren, yo lo que pienso, bueno, por ahí se habla de un sistema nacional de cuidados. Obviamente, por supuesto, yo pienso que eso es una necesidad. En Chile no tenemos un sistema nacional de cuidados, por ejemplo, o se habla, bueno, también el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha hecho bastantes proyectos sobre prevención de violencia intrafamiliar, pero lamentablemente hay todavía una carencia de, creo yo, de instrumentos para que esto se haga con una perspectiva territorial. Y entonces es allí como el área de oportunidad que se abre también para la ciencia de generar este tipo de instrumentos para que todos estos grandes políticas nacionales se realicen con una perspectiva territorial y en ese sentido puedan rescatarse lo que sucede o lo que acontece en los territorios rurales. Incluso las políticas educativas, ¿no? O sea, no sé, hay algunos como programas muy puntuales sobre cómo podría realizarse, por ejemplo, la educación preescolar en sectores rurales, ¿no? Y hay algunos proyectos, pero que no terminan finalmente como por propiamente reconocer la particularidad de la ruralidad. O que la ven solamente como que hay pocos niños o niñas que van al colegio, poca densidad poblacional, ¿no? Sí, dificultad de acceso a los caminos. Entonces, yo pienso que el desafío es pensar las políticas públicas con una lógica, sí, por otra parte de género, como dicen ya, bueno, las políticas públicas han de asumir la transversalidad de la perspectiva de género, pero por otra parte, y eso no está del todo claro, que también una perspectiva territorial, una perspectiva que nos permita rescatar las dinámicas rurales, aunque muchas veces, y eso también ahí se va a necesitar pues mucho más trabajo de investigación, porque tampoco son las dinámicas rurales del todo conocidas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que hace Jorge de, bueno, pero entonces, ¿qué salida o qué solución, qué sustentabilidad se le da al asociacionismo rural? Yo pienso que todavía es por ahí, o sea, una pregunta que no tiene tan clara la respuesta, ¿no? Entonces, eso sería como, digo, yo pienso que se inserta, pero yo pienso que es más que nada una lucha política, científica y política que todavía se tiene que dar. Muchas gracias, Gloria. Queremos agradecer tu presentación y la posibilidad de poder reflexionar sobre estos temas desde el punto de vista de lo que significa la ruralidad, género, desarrollo y territorio. Agradecer también a quienes estuvieron en la charla y desde ya invitarlos para la próxima actividad de lanzamiento que tenemos el día mañana con el señor Rifo de CEPAL, Naciones Unidas, en que también se planteará una interesante ponencia en el marco de estas charlas de convocatoria, ¿cierto?, y de lanzamiento del doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, adiós. Gracias, Fernando. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.